David. Desde el verso 18 vamos a mirar un poco de cerca de esta historia, pero nos vamos a centrar en un solo versículo, que es el versículo 23, pero vamos a leer un poquito desde el 18. Aleluya. Dice el Señor en su palabra, segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 18. Dice: y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Y dijo David: yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella. Ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre, ¿qué dirías? A causa de Jehová. Aleluya. Palabra digna de ser recibida por todos, para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Bien, pueden tomar asiento. Queremos centrarnos en esta parte de esta historia de la Escritura, que nos recuerda uno de los momentos más, digamos, vergonzosos en la vida de David. Y es cuando esto hace parte de los acontecimientos que siguieron al hecho de que David, estando un día en su casa, mirando por la ventana, en los tiempos en que los reyes debían estar en la guerra, él no fue a la guerra, se quedó en casa. Y después de una siesta, aparece, según nos enseña la Escritura, se levantó y mientras miraba por la terraza vio una mujer que se estaba bañando. Vino sobre David un espíritu de lujuria y mandó traer a esa mujer, se acostó con ella. Resumiendo la historia, ella termina el embarazo. David termina haciendo morir al marido de esta mujer, a Urías, en la batalla, allá en medio de la guerra. Y David termina viviendo con esta mujer. En medio de eso, Dios le levanta a un profeta, un mensajero, a Natán, y lo envía con un mensaje para que le amoneste. Ya habían pasado años, el niño había crecido, no sabemos cuántos tenía el niño. Pero el Señor se hace llegar con un mensaje a David, amonestándolo por eso que él había hecho, y que David pensaba que ya estaba resuelto y que Dios se había olvidado de ese asunto. Dice que después de que Dios le da el mensaje, llega el séptimo día. Al séptimo día de que llega el mensaje, el niño muere.
cuando llegó el mensaje de que el niño iba a morir, porque Dios le anuncia al siervo, a David, que su niño va a morir, él hace algo y es que empieza y entra en ayuno y oración por ese niño, a clamar delante del Señor: Padre, yo fui quien pecó, perdóname, perdóname, perdóname. Porque recordemos que según el pecado que había cometido David, quien debía morir era David, pero Dios le perdonó el pecado a David. Pero igual Dios no deja sin consecuencias. Siempre hay consecuencias cuando hacemos lo malo, cuando hacemos lo incorrecto delante del Señor, aunque el Señor nos perdone. Porque una cosa es el perdón y otra cosa las consecuencias que vienen sobre nosotros. El Señor perdonó al ladrón que se arrepintió, que estaba juntamente con Jesús. Aleluya. Pero él murió a causa de su falla, de su vida errónea que había llevado. Se fue al cielo porque el Señor Jesús le prometió que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Pero eso no significó que él no tuvo que llevar las consecuencias de sus robos, de su rapiña, de todos sus fraudes. Entonces, una cosa es el perdón de Dios, la gracia que alcanzamos para salvación, y otra cosa son unas consecuencias que quedan ahí vigentes, y que Dios ha dicho en su palabra que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Entonces, hablando de esa parte, de esa verdad, de esa verdad que nos revela parte del carácter de nuestro Dios, se encuentra David aquí con una sentencia de parte de Dios para su hijo, para su casa, y es que ciertamente el niño morirá. Y David no se queda con eso. David, bueno, sí, Dios ya me dijo, yo reconozco que he pecado, yo reconozco toda mi falta. Pero David, a pesar de eso, él conocía a Dios y sabía que era un Dios misericordioso. Y David entra en ayuno y en oración por ese niño. Dice que no comía, no permitía que nadie le hablara. Se dedicó, su única prioridad en ese momento fue su hijo. En ese momento se olvidó del reino, en ese momento se olvidó de que tenía esposa, se olvidó de tantos asuntos que él había podido tener encima, porque es el lugar que ocupa la familia, que debe ocupar la familia en el corazón de un hijo de Dios. Y para David no hubo más tarea en ese entonces más que dedicarse, que pararse en la brecha por su hijo. Y ayunó y clamó y hizo todo lo que pudo por él mientras estaba vivo. Pero cuando el niño muere, cuando le dan la noticia de que el chico ha muerto, enseña la escritura que David se levanta el ayuno, come, va y adora a Dios. Primero, antes de comer, dice que se viste, va al templo, adora a Dios, vuelve a casa y come. Y sus criados le preguntan: ¿qué es eso que has hecho? Porque estando tu niño con vida aún, aleluya, orabas y ayunabas por él, hiciste duelo por él, estabas en ayuno y en oración por él, pero una vez que el chico ha muerto, levantas la intercesión por él. ¿Qué es eso que has hecho? Lo que normalmente hacemos, lo correcto, le estaban diciendo ellos, es porque era lo común, y era que la gente entraba en luto y en dolor, en clamor por los familiares que partían. Pero David dice algo que es tremendamente edificante para nosotros, y es cuando dice en el verso 22, dice: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Luego dice en el 23: mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Y nos habla aquí de una gran verdad, y es que lo que debemos hacer por los vivos, por nuestros seres amados, aleluya,
verdaderamente el tiempo de hacerlo es mientras están como con vida. Aquí para David era ayunar por ellos, por ese chico. Orar y ayunar era la obra de David por su muchacho, pero fue una obra que él sabía que podía tener impacto mientras su muchacho estaba vivo. Pero por eso él dice, pero una vez muerto, ¿qué puedo yo hacer por él? ¿Qué puedo yo hacer por él? Entonces aprendemos aquí la necesidad de poner a nuestras familias como prioridad en lo que hacemos, ¿sí? Prioridad en nuestra alma, prioridad en nuestra familia. ¿Le interesa a su familia? ¿Le interesa en verdad sus seres amados? ¿Le importa? ¿Son realmente importantes para usted? Si son importantes, debemos de hacer por ellos lo que sea necesario mientras están vivos. Esa es la visión que tenía David. Y luego David dice, mas ahora ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Ya, lo que haga por él ya no tiene sentido, ya no tiene peso. Entonces esto nos revela el estilo de vida que debe tener la persona sabia, la persona entendida, la gente entendida. Hagamos por nuestros seres amados lo que tengamos que hacer, pero hagámoslo en vida porque son prioridad. Mire, hay gente de nuestras familias que pueda que no esté muriendo a la manera en que nos narra esta historia, que estaba muriendo el niño de David, pero están muriendo de otra forma. Están muriendo, como dice la Escritura, de la generación que está muerta en delitos y pecados. Y si nosotros hacemos concienzudamente, sinceramente, un repaso sobre cómo se encuentra nuestra familia, créame que la lista sería larga al mirar cuántos están muriendo espiritualmente como estaba muriendo el niño de David. Hay gente en nuestras familias que no tienen 7 días, puede que tengan un poco más de días, pueden tener años, pero que necesitan de la misericordia de Dios. Necesitan de la misericordia de Dios. Y nuestra responsabilidad delante de Dios es creer en las promesas de la palabra del Señor. Esas promesas que dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aunque los vea muertos, y aunque los veamos muertos, endurecidos, y aunque estuvieran muertos y enterrados como Lázaro, aleluya, espiritualmente debemos creer que hay un Dios misericordioso y que puede cambiar el destino de muchos de los miembros de nuestra familia, y que no se pueden ir a la eternidad sin que nosotros hagamos por ellos todo lo que tenemos que hacer. Ayudar por ellos, orar por ellos, predicarles la palabra, no dejarlos a su destino, aleluya, sino clamar por una intervención del cielo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que orar por ellos? ¿Hasta cuándo tengo que pelear por ellos? Mientras viva, de ser necesario.
Nuestras prioridades son buscar a Dios, pero también nuestra prioridad es pelear por las promesas y por la salvación de nuestra familia. Pero para dar esa lucha, nosotros también tenemos que ser los primeros. Estamos bien parados delante de nuestro Dios para que nuestras oraciones suban delante de la presencia del Señor. Porque ¿de qué nos sirve ayunar y orar si el intercesor no está preparado, si el intercesor no está en la posición legal que necesita estar? Porque para pelear por la familia se necesita estar en una posición legal correcta delante del Señor. Ser verdaderos representantes. Necesitamos ser de aquellos que claman, como enseña la Escritura, y que Dios nos oye y Dios nos responde. Entonces se estaba muriendo el niño de David, pero David no se quedó cruzado de brazos. David hizo por él, dio todo lo que podía dar por él. Sí, es verdad que en este caso Dios en su soberanía no se movió a misericordia por él, porque ya había una sentencia, pero hizo algo por David. Ese tiempo no fue perdido. Le dio otro hijo que fue el heredero al trono, que fue Salomón. Aleluya. Pero David dio la pelea por su hijo, dio la pelea por el que se estaba muriendo. Y en este tiempo, insistimos, en nuestra familia hay muchos que están muriendo y llevan años muriendo. No quieren nada de Dios, no quieren la palabra, se dedican a otras cosas antes que a buscar a Dios. Pero eso no es razón para que nosotros desistamos de nuestra posición delante de Dios. Porque el Señor nos ha dicho que si vemos al que se está muriendo, que el mal viene sobre él y no hacemos nada, y si nos quedamos callados y si nos quedamos cruzados de brazos, nos enseña que esa vida se perderá por su terquedad, por su pecado. Pero si nosotros le hablamos, habremos librado nuestras almas. Pero si les predicamos y se arrepienten, también dice que el que haga volver el pecado a un hombre, a una mujer, dice que ha cubierto multitud, que dice, de pecados. Aleluya. Y hace que haya en los cielos fiesta por ellos. Pero nuestra responsabilidad no es solamente con nuestras familias, también tenemos una responsabilidad con nuestro entorno. Tenemos una responsabilidad con nuestros vecinos. Tenemos responsabilidad con nuestra ciudad. Tenemos responsabilidad con nuestras naciones, con los que se están muriendo lejos de la salvación de Cristo. Tenemos responsabilidad con las naciones de la tierra. Y hay miles que están así, como el niño de David. Hemos dicho que muchos tienen más de 7 días de vida, pero hay otros que tienen menos de 7 días de vida. Hay muchos para los cuales, como decimos la palabra que estamos compartiendo hoy, ya mañana en la tarde no les servirá esta palabra, porque ya no están en el mundo de los vivientes. Por eso cada día debemos entender que hay gente que está muriendo, que hay miles que se están muriendo, que se están yendo a la eternidad sin Cristo. David sabía que podía hacer por los amados, y mientras estuviesen vivos podía hacer algo por ellos, podía hacer grandes cosas por ellos. Y lo mejor que se podía hacer por ellos, y lo mejor que podemos hacer por ellos, es creer en la compasión de Dios, para que los que están a punto de morir, aleluya, si han de morir, morirán, pero que no se vayan a la eternidad sin Jesús. No se pueden ir a la eternidad sin Jesús.
No se pueden ir a la eternidad sin Jesús. Mi amigo que nos ves en esta noche, no te puedes ir a la eternidad sin Jesús. Pueda que creas que tienes larguras de días, que vas a llegar anciano. Solo Dios conoce los días determinados para el hombre. Pero como nos enseña esta palabra que nos llena de sabiduría y nos da entendimiento, las oportunidades son para quienes, para los que viven. Por eso David dice: mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Todo lo que hagamos después de que ya partieron es en vano. No importa cuántas misas, cuántas oraciones, cuántas rogativas, no importa cuántas caminatas o penitencias, tantas cosas que hace la gente por los muertos. Ya eso es perdido. David dijo claro y queda claro en la escritura. Dice: ¿para qué he de ayunar? ¿Para qué he de intentar hacer algo? Entonces lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Las peleas que tenemos que dar, las tenemos que dar aquí y ahora mientras estamos vivos. Y luego David dice: ¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David entendía y sabía que ciertamente solamente Dios puede hacer volver a una alma el mundo de los muertos a los vivos, si así Dios lo determina. Pero lo normal y lo común es que nosotros vamos hacia los que ya partieron, mas ellos no vuelven atrás, ellos no vuelven a nosotros, no vuelven por nosotros. Entonces vemos que mucha gente cree que su familiar los ayuda desde el más allá, otros los invocan, creen que están en sus asuntos, que los están viendo. La Biblia dice que ellos no tienen ningún conocimiento acerca de las cosas que pasan aquí. Nosotros vamos hacia los que ya partieron, pero los que ya partieron no vuelven a nosotros, salvo lo que acontecerá en el tiempo postero cuando Jesús venga por la iglesia. Cuando primero resucitarán los muertos en Jesús, los que se murieron siendo fieles, aquellos por los cuales luchamos y Dios nos dio la victoria por ellos. Ellos resucitarán primero. Ellos resucitarán primero. Los que permanezcamos fieles y los que arrastremos por nuestra fe y les enseñemos y trabajemos, y Dios en su misericordia les abrirá el entendimiento y serán alcanzados por la palabra. Resucitarán primero aquellos para los cuales dice la Escritura: creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero primero yo tengo que estar en verdad haciendo parte de los salvos, porque uno no puede estar siendo parte de los salvos y está viviendo de cualquier manera. Entonces arrastramos, alamos, llevamos a los que amamos, pero los llevamos hacia la posición donde nosotros estamos. Tenemos que tomar posición de salvos, tenemos que tomar posición de reino. Recuerde que la Biblia nos enseña, ellos necesitan ser introducidos en el reino verdaderamente de Dios, pero nosotros necesitamos entrar en ese reino primero, y una vez estando dentro, entonces podemos alarnos hacia el reino de Dios, ser instrumentos de Dios para que sean traídos a su bondad y a su misericordia, a su presencia. Porque el Señor ha dicho en su palabra que el reino de los cielos nadie puede verlo, nadie puede entrar en él a menos que nazca de nuevo. Entonces es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino y para arrastrar a nuestra familia, para introducir también a nuestra familia en el reino. Es necesario ser verdaderamente salvos para traer a la salvación a nuestras familias. Es necesario que seamos luz para poder traer a nuestros seres amados a la luz, pero también a todos aquellos que Dios ha puesto para que por medio nuestro sean alcanzados y sean redimidos. Creen en el Señor Jesucristo, es la palabra.
y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa del amor de Dios. Es un decreto del amor de Dios para con las familias. Pero el tiempo en que podemos hacer por ellos, por los que están muriendo, lo que podemos hacer por ellos es en el aquí y en el ahora. ¿Cuándo es? En el aquí y en el ahora. Mi amigo que nos escucha y nos ves, amigos que nos ven y que nos escuchan en esta hora, escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, porque hay miles que están como el niño de David a las puertas de la muerte. La diferencia es que David sabía que su familiar, que su chico estaba al borde de la muerte. David lo supo. Pero hay muchos que no lo saben. David, los que estaban en su casa, lo sabían. Pero hay muchos en estos tiempos que no lo saben, que creen que tienen toda una vida por delante. Otros creen que en el último momento se arrepentirán y se irán al cielo porque hay que gozar la vida. Eso no es lo que nos enseña la Escritura. Así es que si escuchas hoy la voz de Dios, si escuchas su llamado, hoy es el día de salvación, hoy es el día de volverse al Señor. Es día de hacer parte de ese remanente. Entonces es necesario hacer parte del remanente para poder traer a otros al remanente santo. ¿Qué es el remanente? Es lo que queda. Es ese pueblo fiel. Escuche, el remanente es solamente el pueblo fiel. ¿Cuál es una de las marcas, de las señales de ese remanente santo? La fidelidad. La fidelidad. Así que nosotros necesitamos ser fieles para poder traer a otros a esa fidelidad. Pero usted, mi amigo que nos está viendo y escuchando, hoy puede ser parte de ese remanente santo. Y el llamado de Dios para usted, si lo puede creer, aleluya, hoy es que la puerta está abierta y el Rey te sigue llamando para introducirte y para ser parte de ese remanente santo. Porque las mayorías se pierden, pero el remanente es el que permanecerá. Aún a Israel, a la nación de donde fue levantado Jesús, se le dijo que aunque Israel fuese como las estrellas del cielo, dice, solamente el remanente será salvo. La salvación es para el remanente. Por eso no crea lo que a veces comparten en las redes sociales, que hay una competencia entre Dios y el diablo para ver quién gana más almas. Eso es una mentira. Al fin y al cabo, las almas son de Dios. Y Dios no está en una competencia con ningún demonio. Dios ha llamado a la salvación a todos, pero es del hombre la determinación. Si sigue en su camino, en su condición de muerto, o si alcanza, o si toma la cuerda de Dios, la salvación de Dios, la oportunidad de Dios para ser levantado de la infidelidad y ser contado con los fieles, con los justos, con los que de verdad caminan con Jesús. Y si estamos en la iglesia, no se confíe, porque no todo el que está en la iglesia hace parte del remanente. Nos es necesario ser fieles. Nos es necesario ser fieles. No basta con cargar la Biblia, con venir a la iglesia cada 15 días. Nos es necesario estar allí firme, caliente, enamorado de Jesús. Así es que para los que han estado fuera del remanente, sea que estén en la iglesia o sea que estén fuera de la iglesia, el llamado hoy es a volverse de sus malos caminos y abrazar en verdad la fe en Jesús. Usted, mi hermano, ha estado caminando durante muchos años sin hacer la voluntad de Dios. Es tiempo de arrepentirse y volverse a Jesús, porque el que
Porque el mundo y los deseos pasan. Escucha esto que el Señor me da en este momento. Recuerda que el mundo y los deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aunque estés en la iglesia, si no haces la voluntad de Dios, si no estás haciendo la voluntad de Dios, estás caminando en los deseos del mundo. Y si estás fuera de la voluntad de Dios, no vas a permanecer, te vas a perder. Aún estando en la iglesia, aún estando en la iglesia del Señor, en la casa, aún conociendo, aún cargando la Biblia, aún viniendo a los cultos. Pero para ti, mi amigo, que dices, sí, yo necesito de Jesús, yo necesito de cambiar de vida, yo necesito ser parte de ese remanente del cual usted está hablando, pastor. Usted está recibiendo la palabra. Dígale en esta hora: Señor Jesucristo, yo reconozco mi pecado, reconozco mi maldad. Creo que tú eres el Señor, amado Jesús, y que moriste por mí en la cruz del Calvario. Hoy recibo tu palabra y tu misericordia, y por tu sangre soy limpiado de mi pecado y soy introducido en ese remanente santo. Señor, fórmame, acércame a ti y levántame como un hombre, como una mujer fiel, porque no me quiero perder. Cuando yo me vaya de este mundo a la eternidad, me iré contigo. Dígale: gracias, Señor, por tu bondad, por tu salvación y por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mi amado amigo que hiciste esta oración, que nos acompañaste en esta noche, busca una iglesia donde te prediquen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Busca una iglesia donde te enseñen a ser fiel a Dios. Busca una iglesia donde te enseñen que Jesús es lo más importante en tu vida. Busca una iglesia donde te enseñen que Dios es primero. Congrégate, aprende allí y sé fiel hasta el final, porque los que se irán con Jesús son los que son llamados, son los escogidos y son los fieles a Él. Usted, mi amigo, mi hermano, que lleva años caminando en el Señor, pero que ha dejado que su vida se enfríe. Otros que se han apartado, ya ni siquiera van a la iglesia. Otros van a la iglesia, pero van de cualquier manera. Es el tiempo de volverse al Señor. Es tiempo de salir de Babilonia. Es tiempo de salir de esa doble vía, estar con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Es tiempo de decidirse por Jesús. Es tiempo donde lo que realmente es importante debe ser importante en tu vida. Es tiempo donde debes agarrarte de Jesús, reconocer que tienes una cabeza, que no lo puedes dejar, porque si dejas a Jesús lo pierdes todo. Recuerda que hay un tiempo donde el Señor nos llamará a cuenta. Unos serán estimados como ovejas, otros como cabritos. Hay muchos ungidos que creerán que se van con el Señor, pero fallarán en el examen y serán enviados al lugar de condenación eterna. Mi hermano, mi hermana, que eso no le pase. Está a tiempo. Arrepiéntase, vuelva hacia el Señor, deje de hacer lo malo y que la voluntad de Dios vuelva a ser importante en su vida. Camine en la senda de Jesús. Recuerde que el Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra en la condición de hombre, un día dijo que su comida era hacer la voluntad de Dios. Así que deja de hacer tu voluntad, rompe con tu propio camino, deja tu propio camino y abraza el camino del Señor. Entra en el camino del Señor, haga los ajustes que tenga que hacer, pida perdón al Señor y deje que Él verdaderamente lo introduzca en el remanente santo. Escuche esto: el remanente es el que está dentro del reino. ¿Quién es remanente? ¿Quién hace parte del remanente? Aquel que verdaderamente está dentro del reino de Dios. ¿Y quién está dentro del reino de Dios? Aquel que ha dejado que la vida pasada quede atrás y que ahora se ha hecho una nueva vida. Aquel que ha disfrutado del privilegio y la bendición del nuevo nacimiento. Dice la Escritura: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, y aquí todas son hechas nuevas. Así que si estamos en la iglesia, pero todavía vivimos en las cosas del pasado, en las mismas actitudes,
actitudes y acciones del pasado, entonces ciertamente estamos fuera del reino y la verdad no está en nosotros. Pero hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de volvernos a Jesús, de pedir perdón y decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero hacer verdaderamente parte de tu remanente. Me arrepiento de mis pecados y vuelvo a ti. Y para ti, mi amigo, que un día estuviste en la iglesia y te apartaste, vuelve a casa como el hijo pródigo. Arrepiéntete de tus pecados. Pide la misericordia del Señor. Habla con Él. Vuélvete a tu Padre, porque Él será propicio a tu petición. Vuelve a casa como el hijo pródigo, y Dios también por ti, a pesar de todo lo que ha pasado, hará fiesta por ti, porque fiesta hay cuando uno que se apartó vuelve a casa. Dios me les bendiga, Dios me les bendiga, amados. Dios me les bendiga. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno en Cristo Jesús de Nazaret. Oh, grandes bendiciones del Señor. El Señor les conceda la bendición más grande. Que todos sean estimados fieles, que todos hagan parte del remanente santo y que su familia también haga parte de este remanente santo, porque Dios no quiere la muerte del que muere. Mil bendiciones a todos. Que Dios me les continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Aleluya. Grandes cosas ha hecho Él.